me parece, al ánimo de la gente y además de aquellos contribuyentes que por ahí son los que la están pasando más mal, los trabajadores independientes en este contexto de pandemia, o mal, y de golpe se encontraron con esto. Bueno, situación económica del país. Ya estamos casi en el segundo semestre. En el medio hay elecciones, se sabe que un ajuste en materia de elecciones no rinde para los candidatos. Vamos a hacer un panorama, por eso lo hemos convocado al economista Miguel Ponce. ¿Cómo le va? Buenas noches. Qué alegría verlos y escucharlos. Nos ve, nosotros también lo estamos viendo y lo estamos escuchando perfectamente, así que está saliendo todo Me alegra bien. mucho. Bueno, decía que es un cóctel bastante complicado el que se tiene económicamente, ¿no? Sumado a una cuestión electoral, las elecciones son como burbujas, ¿no? Todo se da en el marco de una cierta ficción, pero después no sé si se puede sostener hoy en Argentina este nivel de aumento de precios, si bien se desaceleró, estas cuestiones que tienen que ver con las deudas, más errores vinculados por ahí a reglamentaciones como pasó con el monotributo que no ayudan al humor social. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, objetivamente estamos en un momento clave que simplemente ratifica lo que hablamos con ustedes las veces anteriores, ¿no es cierto? Lamentablemente, todo lo que se haga o se deje de hacer por parte de los diferentes actores, sea oficialismo, sea oposición, sea los factores de poder, etcétera, este año hay que mirarlo en clave electoral. Digo, insisto, lo que se hace y lo que se deja de hacer. Esta semana que estamos por empezar, ¿no es cierto?, que si bien empieza con un feriado y vamos a tener 4 días hábiles acá, internacionalmente esto no es así, y es muy posible que hasta el viernes estemos hablando, en lugar de estar hablando de inflación, que vamos a tocar este tema, por supuesto que sí, vamos a estar hablando acerca de qué pasa con los famosos 4.500 millones de dólares que el Fondo Monetario va a distribuir a través del DEG, los famosos DEG, Sí, los especiales de giro. derechos estos específicos, ¿no es cierto?, que tienen el Fondo Monetario, que ha resuelto distribuir entre países que están con necesidades particularmente vinculado al tema coronavirus, pero no exclusivamente. ¿Y por qué vamos a estar hablando de esto? Y bueno, porque el ministro ha dicho de que parte de estos fondos, ¿no es cierto?, que vienen a sumarse a un récord de liquidación que ha efectuado en lo que va del año la cadena agroalimentaria, ¿no es cierto?, con lo cual estamos en condiciones de reserva mucho mejores que a comienzo de año, hasta podríamos darnos el lujo de sacar pecho y antes del 31 de julio, que es cuando pasaríamos a default efectivo, porque ya estamos en default desde el 30 de mayo, pero ahora pasaríamos a estar en default efectivo con el Club de París, podríamos estar haciendo el pago. Estamos hablando de 2.300, 2.400 millones de dólares al fondo y evitar entrar en default con el Club de París, y esto implicaría también ahorrarnos esos 900 millones de dólares que son la pena por no haber pagado el 30 de mayo. Mientras que hay una definición que se expresó básicamente en aquella tan comentada nota de los senadores cuando se estaba por efectuar, ¿no es cierto?, el viaje de Massa a los Estados Unidos, donde los senadores del justicialismo, digamos, del Frente de Todos, plantearon que los fondos que vinieran iban a ser utilizados para la pandemia. Y bueno, esto va a ser un tironeo porque lógicamente la gente del fondo espera que parte de esto esté destinado precisamente a tener alguna suerte de salvoconducto que Argentina estaba buscando, que le diera el fondo para cerrar o para patear hacia adelante lo del Club de París. Como es obvio de que hay casi diríamos, un secreto a voces de que no se va a firmar ningún tipo de acuerdo antes de las elecciones, por lo que vos decías en la introducción, suena difícil, ¿no es cierto?, tener que encarar un año electoral teniendo que, diríamos, definir o explicitar cierto ajuste que, claro, aunque no se diga, está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Y si miramos el presupuesto nacional, estaba planteado allí la hipótesis de un ahorro
de llegar a un déficit primario del 4.5 del PBI. Sí. Bueno, quiero decirles que en lo que va del año llevamos menos del 3. O sea, hemos hecho, esto lo ha pagado, este ajuste lo han pagado salarios y jubilaciones, que quede claro. Por eso es que todas las nuevas paritarias o este reclamo que está habiendo de todos los gremios parten de un nuevo número que reemplaza ¿a cuál pauta? La pauta de 29% puesta en el presupuesto como correcto. Puesta claro, como ahora están cerrando en cerca del 40, ¿no? Ahora están cerrando incluyendo senadores y diputados nacionales. Evitemos entrar en ese tema. Yo diría, por respeto a la gente, evitemos entrar en ese tema. Diría sí, que todas las paritarias importantes van a intentar cerrar 1 o 2 puntos arriba de 40, porque se cree que la nueva pauta, aunque no se diga por temor a no poder cumplirla, yo diría, o porque si se dice tanto que va a ser 40, después termina siendo más. Entonces, coincidimos en que tu mirada es más o menos como la nuestra, en un año electoral, como lo dijo la vicepresidenta en La Plata antes de fin de año, se supone que salarios y jubilaciones debieran ir por encima de tarifas y de precios. Bueno, hasta ahora no, está claro que esto no ha ocurrido. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ver funcionar la maquinita mucho más aceleradamente que en el tiempo que ha ocurrido. ¿Por qué? Precisamente porque le van a decir a Guzmán, a ver, no pusiste una sola línea en el presupuesto para ayudas a una nueva ola de COVID, en caso de que ocurriera. Bueno, está ocurriendo. Estás gastando mucho menos, estás teniendo un déficit fiscal muy inferior al que le habías prometido al fondo y lo habías dejado escrito en el presupuesto. Por lo tanto, trata de acercarte un poco, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades electorales. Y me parece que esto va a ser el debate que vamos a tener la próxima semana, particularmente en lo que tiene que ver con el destino de los fondos de 4.500 millones de dólares, que se va a resolver, yo diría, alrededor del viernes de la semana que viene, pero que nosotros vamos a estar discutiendo su aplicación, la aplicación de esos fondos, ¿no es cierto?, durante toda la semana. Cuando traíamos recién el recuerdo de que el ministro no colocó una línea en el presupuesto destinada a fondos por una supuesta o probable segunda ola que iba a ocurrir este año, estamos reclamando nuevamente, yo diría, algo que hicimos público en su momento. Cuando se planteó la recaudación del impuesto a las grandes fortunas, vos recordarás, se dijo que era para el tema COVID. Magnífico, muy bien. Y por eso se pidió por única vez aporte solidario, etcétera. Recuerdan cómo lo titulaban, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno analiza el destino de esos fondos, para lo de COVID está 1.5, hay otro 2, etcétera. La mayor recaudación, el 25% de todo lo que se recauda, tiene como destino, de acuerdo a la ley, exploración petrolera. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto con el COVID? O en todo caso, la gente, las cooperativas, el IFE o el ATP de las empresas que están fundidas y no han podido volver a abrir, o las que han tenido que volver a cerrar, pese a que habían abierto, están antes que las petroleras, me parece. Bueno, hemos pedido públicamente, quiero decirlo esto ya no a título de impersonal, sino como coordinador de la Comisión de Economía de la Convención de la Unión Cívica Radical, hemos pedido que este destino que iba a las petroleras vaya directamente a ser destinado a esta segunda ola de COVID. Sabemos que esto no alcanza para un nuevo IFE, sabemos que no alcanza para todos los ATP que son necesarios, pero bueno, por lo menos alivia y da una señal de que ese impuesto está destinado claramente a esta situación de emergencia. A sostener a los más vulnerables de la cadena económica. Ponce, como siempre, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a disposición. Vamos a estar en contacto seguramente en la semana nuevamente. Perdón, yo no sé si es suficiente, pero